Buenas noches, sean muy bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. El número de españoles que consulta su viaje en la red creció hasta un 35% en 2006, según un estudio de Nielsen Net Ratings. En el último trimestre del pasado año, hasta 9 millones de usuarios acudieron a Internet para planificar sus vacaciones o hacer sus reservas. Unas cifras que dan razón de la importancia que tiene hoy día para las empresas turísticas estar bien posicionados en la red y facilitar el uso de su página web. Pero nuestro planteamiento en el día de hoy va más allá del uso de la red. ¿Hay un nuevo cliente? Y si lo hay, ¿tiene un perfil definido? Hoy hablaremos en la tertulia con expertos que se encargan de analizar esta materia desde grandes compañías hoteleras, turoperadores o empresas especializadas en el uso de las nuevas tecnologías. También conoceremos de primera mano las perspectivas de expansión del Grupo Marsans y especialmente de su aerolínea Spanair. Será en la entrevista que nos concedió en exclusiva Gonzalo Pascual, copresidente del grupo y presidente de la compañía aérea. Antes, como cada miércoles, el repaso de la actualidad turística con Esther Mascaró. Buenas noches, Esther. Una actualidad que me imagino viene marcada por unas cifras importantes, ¿no? Así es, Manolo. Buenas noches, queridos telespectadores. Cifras, perfil del turista que nos visita en Baleares y, sin que sirva de precedente, también Hosteltour será noticia en nuestro informativo de hoy. La compañía Air Berlin transportó en 2006 a más de 19 millones de pasajeros. El 45% de sus operaciones se produce entre España y Alemania, con especial protagonismo del hub de Palma de Mallorca. Air Berlin ha previsto mejorar todas las conexiones desde Palma a partir del próximo verano. El número de vuelos pasará desde los 300 semanales del año anterior a 360. La ampliación incluye la incorporación de nuevos destinos desde el aeropuerto de Son Juan, pues la aerolínea comenzará a volar a Asturias, Milán, Bérgamo y Copenhague. Air Berlin presentó recientemente una tarjeta de crédito que ha puesto en marcha mediante un acuerdo con Sa Nostra, dentro de un programa de fidelización para sus clientes. Y seguimos con cifras. El cicloturismo generó más de 60 millones de euros en Baleares el año pasado. Los visitantes cada vez gozan de más opciones para recorrer en bicicleta las islas, lo que ha producido un crecimiento constante de la demanda de esta actividad en los últimos años. Los ingresos procedentes de cicloturismo crecieron casi un 8% respecto a 2005, según los datos de la Consellería de Turismo. En el último año, esta actividad deportiva generó 13 millones de euros más que los primeros años de la década. El gasto medio del cicloturista en 2006 se situó en casi 74 euros diarios, incrementándose en un 3,5% respecto al año anterior. A finales del pasado año se abrieron nuevas rutas en Mallorca, aprovechando los viales de servicio de la autopista de Llucmajor y la de Incas a Pobla en dirección a Alcúdia. En el resto de las islas también se están impulsando este tipo de rutas, buscando el transcurrir por rincones casi desconocidos por los turistas. De cara a la próxima temporada y partiendo de los datos del pasado año, Hosteltour ha querido analizar el perfil del turista que visita Baleares y las diferencias que caracterizan a los principales mercados emisores. Alemanes, británicos y españoles son los principales mercados de las islas. Su edad se sitúa habitualmente entre la franja que va de los 25 a los 44 años y la inmensa mayoría viene por ocio o vacaciones, más de un 95% en el caso de los extranjeros. Según los datos que se desprenden del informe del año 2006 presentado por la Consellería de Turismo, ingleses y alemanes eligen hoteles como principal fórmula de alojamiento en más de un 75% de los casos. En el mercado nacional, esta cifra se reduce al 66%, pues le gana mayor terreno el hospedaje en casa de familiares y amigos. El alojamiento en propiedad es mayor entre los alemanes, un 8,5%, mientras en los otros dos ronda el 6%. Otro aspecto en el que se distingue el turista español es en el uso del paquete turístico. Mientras los mercados extranjeros lo eligen en casi el 60% de los casos, los nacionales lo eligen solo en un 33%. El Grupo Riu vuelve a ser el accionista mayoritario de TUI. La venta de un porcentaje de su participación por parte del banco suizo UBS le ha devuelto el máximo poder de decisión. Riu cuenta con un 5,1% de participación en TUI, un porcentaje que se redujo en 2005, pues el año anterior contaba con el 10%. Fuentes del grupo aseguran que no tienen intención de realizar cambios en dicha participación, pues consideran que es una cantidad estratégica. Como segundo accionista y muy cerca del primero, se mantiene la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que posee un 5% de las acciones.
La cadena Riu facturó en 2006 1.018 millones de euros y posee más de un centenar de hoteles en 18 países. Para 2007 prevé aumentar esta cifra en unos 100 millones de euros y la apertura de nuevos establecimientos en México, Jamaica y Aruba. La fusión de los dos grandes turoperadores europeos, MyTravel y Thomas Cook, puede tener consecuencias negativas para el sector hotelero balear, ya que las islas son uno de sus principales destinos. Esta unión favorecerá el aumento de los viajes individuales, pero reduce el número de interlocutores para los hoteles, en el camino del casi monopolio. Las fusiones, aseguran desde la Federación Hotelera de Mallorca, disminuyen la competencia entre los turoperadores y les da a estos intermediarios una ventaja sobre los hoteleros a la hora de negociar. Y la actividad de congresos se incrementó un 16% en Mallorca durante el año 2006. La isla fue sede de 2.000 eventos y recibió a más de 82.000 congresistas. El turismo de congresos generó alrededor de 39 millones de euros en 2006, producto del elevado gasto medio de los congresistas, entre 180 y 200 euros diarios. El 50% de las reuniones son incentivos y presentaciones. La estancia media es de entre 2 y 3 días y los meses que concentran mayor actividad son mayo, septiembre y octubre. El presidente de Mallorca Convention Bureau habló de las principales cifras y mercados. Hemos tenido un aumento del 16% en cuanto al número de eventos y un 10% en el número de participantes. España y el Reino Unido mantienen y aumentan de alguna manera el número de estos eventos. Los encuentros organizados por empresas españolas aumentaron en 300, mientras que entre las británicas fueron casi 70 más que en 2005. En el caso de Alemania, sin embargo, se produce un cierto retroceso, con 56 reuniones menos. Los sectores empresariales más habituales son el económico-financiero, turismo, ocio, tecnología y medicina, aunque últimamente hay otros que se están viendo atraídos por Mallorca. Mallorca se ha convertido de unos años a esta parte en un lugar preferido por empresas automovilísticas para celebrar aquí las presentaciones de sus últimos modelos. En ese aspecto, lo que creíamos que era un mercado incipiente se está convirtiendo en una realidad cada vez más fructífera, porque aunque las estancias son muy cortas, los ingresos por participante son muy altos. Mallorca Convention Bureau trabaja desde hace más de 25 años por el impulso de este segmento, codo a codo con las administraciones. El Mallorca Convention Bureau, como saben ustedes, tiene al IBATUR, al Consell y a la Cámara de Comercio como sus principales valedores. Y con ellos trabajamos codo con codo, asistiendo a las principales ferias que el sector en toda Europa y Estados Unidos organiza. Según Paredes, para el año 2007 se espera una consolidación, junto a un ligero ascenso en el turismo de congresos, aumentando la atracción de nuevos mercados para Mallorca, como los procedentes de los países escandinavos. Toledo acogerá el Foro Turístico Hosteltour 2007, que se celebrará el próximo 22 de marzo. Bajo el título El desafío de la distribución global, reunirá a 250 destacados profesionales de las principales empresas españolas. El director de Hosteltour, Manuel Molina, presentó ayer el programa del foro en Toledo, acompañado del consejero de Turismo de la Junta de Castilla-La Mancha, José Manuel Díaz Salazar. El tercer Foro Turístico Hosteltour contará con la participación de la Secretaria General de Turismo, Amparo Fernández, del director general de Marketing de Sol Meliá, Luis del Olmo, y del director comercial de Iberia, Manuel López Colmenarejo, entre otros. La conferencia será a cargo de Alfonso Castellano, consejero delegado de Last Minute para Europa. Las anteriores ediciones del foro se celebraron en Mallorca y en Madrid. Y el Instituto Municipal de Turismo de Palma ha organizado un concurso escolar de redacción bajo el lema Turismo somos todos y es tarea de todos. Un proyecto que se enmarca dentro de la campaña ideada por Hosteltour y desarrollada en varias capitales de España. Escolares de entre 8 y 12 años escribirán el texto de una canción sobre la importancia del turismo en Ciutat. La escuela del alumno ganador recibirá un premio por valor de 2.000 euros, además de un viaje financiado por Sa Nostra, Air Berlin y Sol Meliá.
Y hasta aquí la información turística de esta semana. Del tercer foro turístico Hosteltour volveremos a hablar, evidentemente, porque se trata de una de las grandes citas profesionales del sector. Efectivamente, y un gran acontecimiento para Hosteltour, además con la alegría añadida de celebrarlo en una comunidad como Castilla-La Mancha, que está apostando muy fuerte por el sector turístico. Gracias, Esther, buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta el miércoles con más noticias. El grupo Marsans, encabezado por Gonzalo Pascual y el hoy protagonista al ser proclamado nuevo presidente de la COE, Gerardo Díaz, es uno de los buques insignia de la empresa española y goza de un gran prestigio también en el exterior. Un gigante histórico que crece continuamente y tiene participación en agencias, turoperadores, aerolíneas y hoteles. Hosteltour tuvo en Fitur la oportunidad de hablar con Gonzalo Pascual, copropietario del grupo y presidente de Spanair, sobre el futuro del sector, la fuerte competencia entre las compañías aéreas y las polémicas que han surgido más recientemente. Esta es nuestra entrevista de la semana. El copropietario del grupo Marsans y presidente de Spanair, Gonzalo Pascual, habló con Hosteltour en el incomparable marco del Teatro Real de Madrid. Allí comenzó explicándonos el alcance del grupo en cuanto a volumen de negocio y presencia en el sector turístico. Encabezados por Viajes Marsans, donde se cuentan hoteles, compañías de transporte terrestre, compañías de transporte aéreo, turoperadoras, que en definitiva todo ese grupo y todo ese conjunto pues hace un empleo de más de 21.000 personas y con una facturación este año pues estará en 4.500 millones de euros de ese orden. Las empresas de Marsans no ocupan el número 1 como aerolínea o turoperador por separado, pero sí considera que es el primer grupo español como compendio de estas actividades y su principal objetivo es seguir creciendo. Nosotros hemos seguido una política mixta, es decir, que por una parte efectivamente tenemos un crecimiento de la propia Marsans a través no solamente de Marsans sino con otras marcas como es Viajes Crisol, como es Viaje Rural, como es Viajes Internacional Expreso, pero además de esto lo que hemos hecho también en ocasiones, cuando ha habido una oportunidad buena, es comprar agencias o bien individuales o bien de pequeños grupos que han de alguna manera adelantado lo que hubiera sido un crecimiento natural. En el futuro seguirán la misma estrategia. Y en este año 2007 pues seguimos con una tónica similar. Hay que pensar que de todas formas cuando ya tienes un tamaño, como es en el caso del grupo, que estamos del orden de 1.000 agencias, pues ya el crecimiento llega un momento en que se satura y por tanto yo creo que en estos momentos queda poco por crecer, pero todavía creceremos. Respecto a la polémica en torno a Mundicolor, que los productos de Mundicolor en absoluto están supeditados a Viajes Marsans. Viajes Marsans, cuando quiere vender producto propio, tiene su propia agencia mayorista que es Horizontes y desde luego no es Mundicolor. Mundicolor es un nombre que viene de antiguo, que ha estado formado por las mayores agencias de viajes de España y que en un determinado momento la compañía Iberia pensó que no era estratégico, fundó otro competidor que con toda honestidad yo creo que no cumplió o no llegó a alcanzar las metas inicialmente soñadas y que ha hecho bueno pues que nosotros desde Mundicolor compráramos la participación no solamente de Iberia sino de otros accionistas, pero en estos momentos Mundicolor, como siempre lo ha sido, es una compañía abierta a todas las agencias de viajes. Ciertos rumores que Pascual desmiente les involucraban en la campaña contra Air Madrid. Seguramente los que han propalado el rumor son los que lo hacen. Nosotros ya tuvimos también, y voy a poner un ejemplo, que tuvimos que denunciar y que inclusive los agentes de viajes nos apoyaron con una compañía que hemos vendido como era Pullman Tour y en un momento y hace años, pues eso que hemos visto sobre el Madrid también recayó sobre nosotros. No digo más. Seguramente los que dicen y nos acusan son los que lo han hecho. Si es que lo ha habido, que no lo sé. Como presidente de Spanair, explicó su estrategia en los últimos años. Que nosotros, en algunos mercados donde la compañía Iberia ha dejado su presencia y ha sido sustituida por Clicker, nosotros no solamente no lo hemos dejado, sino que hemos apostado por una continuidad, y con una continuidad inclusive con una intensificación. Tenemos que tener unos costos de operación bajos y ahí es donde el equipo directivo se está aplicando en mayor medida y por tanto los costos de una compañía como Spanair no están alejados, ni mucho menos en algunos casos son más bajos que muchas de las compañías de bajo coste. ¿Y eso qué te permite? Pues te permite competir con cualquier compañía. La compañía no teme a los competidores. Spanair ha nacido en competencia y ha nacido teniendo que luchar desde el principio con otras. Nosotros no venimos de un monopolio con una exclusividad y donde cualquier resultado, si no era suficiente, subiendo las tarifas valía. No es el caso de Spanair. Y por tanto, en estos momentos estamos dispuestos pues, a competir lo mismo con las low cost que con las líneas tradicionales, regulares o de líneas de bandera.
Para asegurar el futuro, tiene claro que hay que estar al tanto de lo que dicta el mercado. Donde está la capacidad gerencial y sobre todo la capacidad del equipo que compone la compañía para adaptarte con la mayor celeridad a las situaciones que el mercado en cada momento te demanda. Del acierto o del error en adaptarte y en poder actuar a tiempo viene que puedas ganar o perder dinero e inclusive, como ha ocurrido pues en ocasiones con compañías que hemos visto que desaparecen. Sobre la participación de Marsans en Spanair, que es una participación en Spanair similar a la que Marsans tiene en Iberia, a la que Marsans tiene con cualquier otro proveedor, en el bien entendido que, por ejemplo, en el caso de Spanair, pues para aquellos viajeros frecuentes que a su vez quieren beneficiarse de ventajas como es Star Alliance, pues esos viajeros en mayor medida viajan con Spanair, pero no por Marsans, viajan fundamentalmente por lo que de valor añadido puede dar una Spanair incardinada en una Star Alliance. en el mercado español, Baleares ocupa un lugar destacado. Baleares es importante bajo el punto de vista vacacional y sin duda alguna importante, yo diría también bajo el punto de vista sentimental, puesto que nosotros nacimos en Baleares y es una compañía de origen balear. Ahora, en estos momentos, pues yo creo que todo el tráfico de Baleares, contando con el tema charter irregular, pues seguramente está en el 5 o 6% no más. En el ámbito nacional, la aerolínea tiene una cuota de mercado que supera ampliamente el 20%, pero aspira a alcanzar no muy lejos el 30%. La compañía, como su presidente, mira con optimismo hacia el futuro. Clase business, ventanilla o pasillo. Ahora, imprimir tarjeta de embarque. Air Europa es la primera compañía española donde puedes escoger tu asiento e imprimir la tarjeta de embarque desde casa o desde tu agencia de viajes. Ahora puedo ir directamente a la puerta de embarque. ¡Fantástico! Air Europa, porque todo el mundo puede volar. La comercialización online en el sector turístico ha tenido un crecimiento espectacular en los últimos años y ha significado una auténtica revolución. En la actualidad, ya más del 66% de las ventas online en España se reparten entre transporte, alojamiento y otros servicios relacionados con el turismo. El uso de Internet es una de las características del nuevo turista, quizás la más importante, pero ¿es la única o hay un perfil diferente del tradicional? De la mano de los expertos que hoy nos acompañan, intentaremos trazar un esbozo, lo más ajustado posible, del nuevo cliente al que se esfuerzan por captar y satisfacer las empresas del sector. También analizaremos las claves para que la empresa obtenga la máxima rentabilidad de su presencia en la red, algo que ni es fácil ni es barato.
Y nos acompaña esta noche Antonio Batanero, director de marketing y ventas de solmelia.com. Buenas noches, señor Batanero. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Hosteltour Televisión. También está con nosotros Ricardo Fernández, director de marketing de Orizonia. Buenas noches, señor Fernández. Hola, buenas noches. Gracias por asistir también en su primera ocasión en Hosteltour Televisión. Nuestra primera ocasión y un placer que nos hayáis invitado. Esperemos que se repita más veces. También está con nosotros Tirso Maldonado, director de New Hotel. Buenas noches, señor Maldonado. Hola, buenas noches. Gracias también por su presencia y por desplazarse desde Barcelona. Gracias a vosotros. Y Tomeu Ben-Nassar, director de expansión de losgitravel.com. Buenas noches, señor Ben-Nassar. Buenas noches. Bienvenido a esta tertulia. En la que, como adelantábamos en esta introducción, queremos desvelar un poco si estamos ante un nuevo turista o ante unos nuevos hábitos del turista tradicional. Señor Batanero, en este caso representa usted una compañía hotelera tradicional adaptada en su versión .com a un nuevo turista o a unos nuevos hábitos. Yo considero que, y cada vez más, a unos nuevos hábitos de consumo de turismo, ¿no? Y quizás el principal cambio que se está dando en los últimos años es que ahora es cuando el usuario de Internet es más maduro, se ha acostumbrado más a la tecnología, se ha acostumbrado más a cómo están montadas los sistemas de reservas online, y entonces pues ahora es cuando nos permite quizás dar un paso más en esa evolución tecnológica que veníamos desarrollando desde hace prácticamente 10 años, ¿no? Pero el cliente sigue siendo el mismo. Señor Fernández, Orizonia, estamos hablando a lo mejor de un nombre que a mucha gente todavía no le suena, pero es la empresa que ahora está englobando actualmente toda la división emisora del anterior grupo Iberostar, Iberojet, agencias de viaje Iberia, ¿no? Sí, correcto. Tenemos un paquete o un portfolio de marcas importante. Tenemos todo lo que era la división de turoperadores del grupo Iberostar, pues Iberojet, Vivatur, Solplan, Viamed, Iberesquí, Turavia. Ahora hemos incorporado recientemente Condor Vacaciones y luego tenemos una división de agencias presenciales, una red de detallista, de minorista, que es Viajes Iberia, y hemos comprado ahora recientemente, se ha unido a nuestro paquete, viajar.com, que es una agencia tradicional de venta online. Ahora podremos entrar a desgranar eso, pero en su versión y con la trayectoria que ha definido durante estos últimos años al grupo, ¿estamos, desde su perspectiva, ante un nuevo cliente o ante unos nuevos hábitos? Yo participo de la opinión de Antonio. Creo que estamos ante el mismo cliente con hábitos distintos. Es decir, yo creo que los clientes son siempre los mismos. Lo que mueve a la gente a viajar es siempre al final la misma inquietud de conocer cosas, de salir de su casa, de conocer otras culturas, de evadirse de un poco de la realidad cotidiana, de eliminar un poco el estrés que todos tenemos en el trabajo. Y yo creo que lo que sí estamos formulando son multicanales para que el turista acceda de una manera más rápida, más sencilla y muchas veces desde su casa a lo que quiere comprar. Entonces yo creo que el turista sigue siendo el mismo y lo que estamos desarrollando son hábitos de compra o tratando de satisfacer hábitos de compra de ese turista y de facilitarle un poco la llegada al producto final. Señor Maldonado, representa usted la parte tecnológica, digamos, ¿no? de esta tertulia. ¿Cuál es su visión respecto a esta primera pregunta? A mí la verdad es que me gustaría presentarme como el viajero del siglo XXI, más que nada porque utilizamos mucho la tecnología y creo que ha sido una evolución. Sí que ha habido un cambio de comportamiento, yo creo, y hemos evolucionado hacia otro tipo de estadio y somos otro tipo de cliente, ¿no? Lo que sí que me gustaría enfatizar es que buscamos sentir y vivir el destino como viviría un local. Es decir, nosotros cuando vamos y viajamos a un país diferente, realmente nos gustaría hacer lo que hace el local de allí. Entonces buscamos experiencias y emociones, cosa que hasta ahora pues no había sido posible. Ahora puedes conocer todo eso a través de la tecnología, sobre todo. Señor Ben-Nassar, losgitravel.com, una empresa ya nacida dentro de lo que es la era.com turística, que es la vertiente más importante de la comercialización online, por lo que hemos podido ver, y ya con una trayectoria de tiempo, ¿no? De años en el sector. ¿Cuál es su visión? Bueno, yo coincido plenamente con las dos primeras intervenciones. Creo que han cambiado un poco los hábitos, sobre todo a la hora de reservar. Las nuevas tecnologías facilitan mucho las reservas de última hora. Igualmente, anticiparse con mucho tiempo a la reserva para obtener mejores precios, mejores promociones, etcétera. Y básicamente es eso. El viaje, yo creo que el viajero al final es el mismo. Parece ser entonces que hay una unanimidad, que no estamos ante un nuevo turista, sino ante unos nuevos hábitos. Si tuvieran que definir de alguna forma cuáles son los hábitos, digamos, más destacables, ¿no? Las nuevas costumbres del comprador
del turista, que no necesariamente tiene que ser a través de Internet, ¿no? Esa puede ser uno de los cambios. Pero si tuvieran que determinar cuáles son los principales rasgos característicos de esta nueva forma de hacer turismo, ¿cuáles serían? Y aquí ya sí que pueden intervenir. Yo participo de la opinión del señor Maldonado, ¿no? Es decir, yo creo que el turista de hoy en día lo que busca son sensaciones, ¿no? Hay turismos que son muy determinados y pueden ser sensaciones deportivas, y ahí están por los casos de la gente pues que planea sus viajes para jugar al golf, o toda la expansión que está teniendo el tema del cicloturismo. Hay gente pues que la motivación es una motivación cultural, y entonces la vivencia que busca es una vivencia de cultura. Hay gente que busca una vivencia de relax y pues elige complejos sol y playa, de todo el lujo que pueda pagar para sentirse lo más cómodo posible. Hay gente que lo que busca es cuidar el cuerpo, y pues todo el desgaste que está teniendo durante el año pues trata de recuperarlo durante 10 o 12 días, pues, y pues va buscando complejos de spa, wellness, donde pueda pues tener un cuidado corporal que no puede permitirse durante el resto del año por una falta de tiempo. Entonces yo sí creo que el turista está buscando sensaciones diferentes, en lo cultural, en lo deportivo, pues en el cuidado del propio cuerpo. Ese tipo de turistas sí yo creo que está surgiendo, y al final lo que están buscando pues son experiencias de diferente tipo en función de la tipología de cada uno, de los sentimientos de cada uno, pero experiencias. Hay algo distinto que yo creo que está ocurriendo, y es de que tenemos un antes, un durante y un después dentro de lo que es el viaje. Antes te ibas a la agencia de viajes, te montaban el paquete, ibas y disfrutabas pues el viaje, pero ahora ya empiezas a planificarlo, tienes organización individual, estudias el destino, te compras guías, visitas agencias, entras dentro de lo que son los portales de tecnología social. Entonces todo ese preparativo antes de llegar al destino es un tema que también se disfruta mucho. De hecho, yo cuando viajo estoy 6 meses preparando el viaje que voy a hacer, y de ahí pues me leo guías, contrasto opiniones con otros viajeros que han hecho algo parecido a lo que quiero hacer yo, y aparte comparándolo con perfiles muy parecidos al mío. De hecho, utilizo portales como, no sé si conocéis, TravelBuddy o Yahoo Travel, donde realmente pues son turistas que han estado en ese destino que a ti te interesa, y que de alguna forma expresan sus emociones, sus sentimientos, sus experiencias dentro del destino. Yo creo que eso nos motiva mucho a la hora de hacer el preparativo, e incluso nos motiva a ir a ese destino. Eso durante el antes, y luego tienes el durante y el después, que también seguimos disfrutándolo. Ya ha cambiado mucho la sensación. Yo creo que, por ejemplo, cuando estás en el viaje haces fotografías, haces vídeos, georreferencias a los lugares, publicas tus fotos, es decir, hay todo un post-viaje también, ¿no? Compartes, ¿no? Otro de los hábitos, que coincido con vosotros, pero hay un hábito que creo que ha cambiado radicalmente y mucho en los últimos años, que es la total fragmentación del tiempo de ocio, ¿no? Es decir, antes las vacaciones se consumían pues en 2 semanas a lo largo del mes de agosto. Quien tenía suerte pues podía elegir entre julio o septiembre, pero ahora ya las vacaciones se consumen en pequeños bocados, ¿no? Digamos, a lo largo del año. Es muy difícil. Ahora, seguramente si nos pusiéramos a hablar nosotros comentando nuestras vacaciones, pues en los últimos 3 meses alguien ha estado en algún sitio, en los últimos 6 meses también. Es decir, ya las vacaciones se reparten a lo largo del año, y eso hace, ¿no?, que el consumo o la reserva de las vacaciones pues a través de Internet o más a nivel de utilización de unas tecnologías pues todavía se potencie más, ¿no? Señor Ben-Nassar. No, yo coincido. Es decir, es verdad lo que dice que con el acceso a tanta información como tenemos en Internet, pues es como una realización personal el hecho de montarte tu viaje, analizar el destino al que vas a ir, estudiarte información. Y luego otra cosa que es básica que tenemos ahora con el tema de Internet es que en 10 minutos hemos comparado el precio de las 10 principales agencias que nos ofrecen ese viaje y podemos elegir el precio más barato, y eso antes pues era un trabajo y un esfuerzo que no podíamos tener. Al final es todo una cuestión de precio. La decisión final es una cuestión de precio, porque por lo que dice el señor Ben-Nassar, después de la comparativa, lo que marca es el precio, o hay un valor de marca, hay un valor de posicionamiento, ahora hablo en la red, lógicamente, pero también un posicionamiento en cuanto a la competencia y el reconocimiento de marca.
Yo creo que el precio es un factor importante, ¿no? Y los estudios dicen más o menos que alrededor de entre un 45 y un 50% de los clientes que viajan, pues el factor primordial que les mueve a comprar es el precio. ¿Pero solo en Internet o en general? Yo creo que en general, ¿no? Porque ¿es equiparable el valor del...? Lo que comentábamos ahora es que en Internet se pueden comparar los precios. Eso no quiere decir que sean los más baratos. Puedes comparar precios caros, precios baratos, es decir, sí que te da esa facilidad de comparación, pero eso no quiere decir que lo más barato esté en Internet. Agencias, por ejemplo, como la mía, Viajes Iberia, lo único que está haciendo con el desarrollo de nuestra página web es el escaparate que tenemos ahora en tiendas presenciales, trasladarlo a la red. Entonces hay un viajero que va a nuestras tiendas y lo que estamos pretendiendo es que el que no tiene tiempo o no quiere o prefiere hacerlo desde su casa, pues pueda entrar en nuestra página web, en viajesiberia.com, y se va a encontrar la tienda virtual, pues igual, los mismos servicios que le podemos ofrecer de manera presencial en una tienda en la calle, se los va a encontrar ahí. Va a encontrar paquetes, va a encontrar billetes de avión, va a encontrar vuelos, va a encontrar coches de alquiler, va a poder montarse un poco el viaje a la medida y va a tener un poco toda la información. ¿Y entonces qué es lo que supone la incorporación de viajar.com a ese portafolio del que hablaba inicialmente? ¿Es una variante distinta a lo que ofrece? Pues yo creo que es una variante distinta, ¿no? Incluso si analizáramos un poco el target de clientes que tiene viajar.com y el que tiene viajesiberia.com, es muy parecido en algunos segmentos, pero también es un poco diferente. Nosotros hemos llegado a viajesiberia.com a través de nuestra red de tiendas presenciales de Viajes Iberia, y lo que hemos hecho ha sido trasladar todo lo que teníamos en nuestras tiendas a una página web para que el cliente sienta que puede encontrar lo mismo que las tiendas en nuestra página web de viajesiberia.com. Viajar.com lo que ha hecho ha sido pues establecerse sin ninguna tienda presencial en ningún sitio y posicionarse desde el primer momento en la red. Este posicionamiento normalmente, la idea que tiene el cliente es de posicionamiento tarifa aérea. Los grandes portales de las agencias que se han dedicado exclusivamente al negocio online o que han empezado con el negocio online, se ha posicionado el negocio online, normalmente se asocian mucho al tema de tarifa aérea. Luego han tratado de recuperar el negocio del paquete y tienen paquetes, pero la percepción que tiene el cliente es de fundamentalmente agencia de viajes de online, billete de avión. Nosotros hemos ido por otro camino, hemos ido por el camino de fundamentalmente que el cliente entienda que nosotros tenemos paquetes vacacionales, que lo mismo que encuentra en la tienda lo pueda encontrar en otro lado. Entonces son negocios similares. Nosotros desde la parte de viajesiberia.com tratamos de que el cliente nos identifique con que también tiene ahí las mejores tarifas de avión, y en viajar.com estamos tratando de recorrer el camino de la inversa. Ya sabe el cliente que tenemos unas grandes tarifas de avión y lo que tratamos es que identifique que también va a encontrar paquetes de viajes vacacionales. Es decir, que al final el punto de encuentro va a estar en un punto, pero vamos a llegar desde lados opuestos. Todavía queda un recorrido. En el caso de Sol Meliá, ¿cuál sería esa búsqueda del posicionamiento? Sol Meliá lo que pretende, o solmelia.com lo que pretende es mostrar o dar mayor acceso, si cabe, a todo el portfolio de hoteles que cuenta la compañía, ¿no? Tanto a nivel de marcas, como de precios, como de posicionar o comunicar todos los servicios, ¿no? Y no es más que un reflejo de la misma orientación al cliente que, digamos, puede percibir cualquier persona pues al llegar a uno de nuestros hoteles, pues lo mismo, pero hacerlo en Internet, ¿no? Que es decir, pues eso, dar accesibilidad, hacerlo más usable para el usuario, hacerlo más cómodo, en definitiva, facilitar la vida a aquella persona que elige un hotel Sol Meliá como parte de sus vacaciones o de su trabajo. No sé si el hecho de hacerlo fácil, hacerlo utilizable, se vincula con el nombre de la compañía, señor Bennasar, Logi Travel. No sé si van por ahí los tiros para hacerlo. Es clave. O sea, para una .com la clave es el servicio, y el servicio son dos. Se mide de dos maneras. Una por lo funcional que es tu página web y la capacidad que tiene tu página web de comunicar el producto que tienes detrás. Y eso es una parte del servicio, y la otra parte del servicio, evidentemente, tener un buen booking y que te atienda así como toca. Entonces, ese mix que nos da un servicio redondo, el usuario de Internet lo valora mucho, y eso es en lo que trabajamos nosotros los .com. Señor Maldonado, otra vez en el papel del viajero, ¿qué valor le da? Me imagino que hay muchas variantes, ¿no? Pero si tuviéramos que establecer una media al precio, a la marca, a la confianza que le puede otorgar un posicionamiento en la red, independiente de la marca
sino a través del portal por el cual se llega a esa marca. ¿Cuál sería un poco la Yo no idea? creo que el precio sea un factor tan radical como se tiene entendido. De hecho, yo creo que las cosas están evolucionando mucho y podría distinguir dentro de lo que son las webs turísticas 3 fases muy diferenciadas. Tienes la fase 1.0 de la web, donde tú eras un vendedor, vendías una serie de paquetes, unos tours y te dirigías al cliente. Entonces era de alguna forma una comunicación unidireccional. Luego pasamos al 1.5, donde empiezas a interactuar con el cliente y entonces pues ya tienes tu tienda virtual, puedes realmente hacer transacciones online, hay interacción entre el vendedor y el cliente. Y hemos pasado a una tercera fase, que es el concepto web 2.0, donde realmente lo que se hace es colocar una plataforma y el valor de ese portal o el valor de ese producto lo dan los propios usuarios. Por lo tanto, el precio deja de tener tanto sentido y realmente no es lo que estamos buscando, sino que yo prefiero que un cliente me diga a mí lo que tengo que, algo que puede ser algo que me atraiga a mí y que realmente pues tenga que pagar un surplus. Yo pagaría más por un producto mejor que se adaptara más a lo que yo estoy buscando. No creo que el precio sea tan significativo como tenemos entendido hasta ahora. Yo creo que está evolucionando y sobre todo con ese concepto nuevo del Travel 2.0, ¿no? Viendo que el precio no es tan definitivo como por lo menos inicialmente siempre se había dado a entender en el tema de la comercialización online, a la hora de trazar ese perfil como decíamos, ya no es un nuevo cliente, sino unos nuevos hábitos, las edades, las franjas de edad en las que se puede también segmentar de alguna forma, ¿no? Me imagino la atención. Y me imagino que es muy importante para las marcas y para los portales, y ya no solamente para los portales, sino para las empresas en general, conocer a qué tipo de clientes está yendo, hasta qué punto es importante la edad y de qué forma se puede segmentar la atención que se le presta. Me imagino que las tecnologías, pues para ciertas edades, son más difíciles de asimilar, ¿no? Y los jóvenes, pues igual lo tienen un poco más controlado. En este caso, ¿cómo lo...? Esto es que está directamente relacionado con lo que decíamos al principio, ¿no? De si el cliente es el mismo o son los nuevos hábitos, ¿no? Yo creo que, de alguna manera, la segmentación de edades que puede haber en el mundo online, para mí sigue siendo la misma que ha habido tradicionalmente en el mundo del marketing. Es decir, no le vamos a negar la entrada a una persona de 65 años a Internet porque sea una plataforma tecnológica, ¿no? Y se está demostrando además que pues también desde el mundo del turismo se están lanzando cada vez más productos dirigidos a ese segmento senior, ¿no? de mayores de 65 años. Entonces, de algún modo la edad, pues las franjas para mí siguen siendo las mismas, solo que efectivamente pues hay determinadas formas de presentar el producto, determinadas formas de darlo a conocer o de comercializarlo, que facilitarán que ese acceso sea para jóvenes de 25 o que el acceso sea universal para todo tipo de personas, sea cual sea su conocimiento de la tecnología. O sea, estamos más ante una segmentación por producto, como indicaba antes el señor Fernández, que por una segmentación por edad. Bueno, en nuestro caso, desde luego, la segmentación que nos da es un cliente que está entre los 25 y los 45 años. Eso es un poco ahí donde está nuestro core target, nuestra masa crítica de clientes. ¿En la versión online se refiere o a todo nivel de No, en la versión, yo ahora me refiero a la versión online. La versión online estamos entre los 25 y los 45 años. Y luego, si atendemos un poco a hábitos sociales, sí que tenemos un tipo de cliente pues single, parejas y matrimonios sin hijos, ¿no? Ahí hay una base de gente que sí que tiene un producto, que compra un producto diferenciado de lo que pueden ser a lo mejor las familias. Ese cliente pues sí que tiene a lo mejor el precio tiene incidencia cuando se va a paquetes muy sencillos y que a lo mejor ofrecen poco valor añadido. Es decir, pues no sé, está claro que si alguien quiere hacer un vuelo a París para pasar un fin de semana, pues si encuentra un vuelo a 200 euros y encuentra un vuelo a 300, pues si los horarios son similares y el tiempo de estancia es similar, pues siempre se irá a los 200 a los 300, porque vas a pagar 100 euros más por algo que teóricamente no te aporta ningún valor. Es un avión que te sale del aeropuerto, te lleva a París y te vuelve a traer, ¿no? Entonces, si compras cosas iguales, encuentras un precio un poco más barato, pues lógicamente
lógicamente la gente se va a decantar por ahí. En ese segmento que te digo de singles, matrimonios sin hijos, parejas, sí que tenemos un tipo de cliente que viaja mucho de fin de semana y que hace mucho las escapadas de fin de semana, como decía antes Antonio, de tener vacaciones fragmentadas durante todo el año. Y además de ese tipo de vacación, que normalmente se decanta fundamentalmente y una gran mayoría por capitales europeas, pues París, Roma, Londres, ese tipo de capitales, luego también es un cliente que se va al viaje muy exótico y que, como decía antes nuestro viajero del siglo XXI, pues se pone a componerse paquetes pues por Vietnam o por Tailandia o por China o por sitios Filipinas, por sitios verdaderamente complicados y que no te cuadran mucho, que haya gente que se ponga a buscar por internet ese tipo de viajes y a componerse ese tipo de viajes por la red, ¿no? Luego muchas veces acaban al final a lo mejor en una agencia presencial, pero ese previaje, el mirar las tarifas que hay, los vuelos internos, cuánto tiempo estamos aquí, qué hoteles tenemos, el empezar a hacer esta composición de viajes muchas veces lo realizan por ahí, ¿no? Sí. Y luego sí que tenemos un mercado un poco también de familias, que ese mercado tira ya más a costas españoles, a las vacaciones un poco más tradicionales, pues de sol y playa en cualquiera de nuestras costas o Baleares y Canarias. Y frente a la comercialización, digamos, tradicional, si estamos hablando de que en la online es un perfil entre 25 y 45 años, en la tradicional, ¿cuál sería el perfil de edad? En la tradicional, el turismo y el viajar se ha convertido en una primera necesidad, ¿no? Y afortunadamente. Pues afortunadamente, y entonces ahí tenemos todo el target. Tenemos nosotros que somos tenemos turoperadores generalistas y somos una agencia de viajes generalista, pues tenemos ahí pues desde los primeros paquetes de estudiantes, de viajes de estudios, pues hasta los viajes de tercera edad, ¿no? Ahí nuestro target sí que es barre todo el mercado, ¿no? Señor Benassa, la sentía cuando señor Fernández hablaba de esa composición de esos viajes de larga duración. También, aparte de eso, sí, también tienen ustedes un perfil de usuario, por lo menos en cuanto a edad. Nosotros no pensamos que el tema de la edad sea un hándicap. Creo que con la aparición de las nuevas tecnologías, al principio la gente le costaba familiarizarse con las páginas web y tal, y al principio sí, pero cada vez más gente mayor nos está reservando, gente muy joven también nos está reservando. Quiero decir que con el tiempo yo creo que el tema de la edad no será un hándicap. Lo que sí, y volviendo al tema del precio, es verdad que hay que diferenciar por líneas de producto. Evidentemente un billete de avión que prácticamente todas las compañías tienen el mismo precio, la gente no se rige tanto por el precio porque al final todo el mundo tiene lo mismo y valoran mucho pues servicios de valor añadido como un SMS de confirmación o este tipo de cosas. En cambio, a la hora de montarse un paquete vacacional, que es un viaje pues ya más complicado, con una serie de historias, es verdad que hay un flujo de gente que se mira la página web para informarse del viaje y luego va a la agencia presencial, pero también no es menos verdad que mucha gente va a la agencia presencial, se informa y luego va a la página web a ver si encuentra lo mismo pero un poco más barato. O sea, están las dos. Entonces están las dos y habría que ver hacia... Yo creo porque los proveedores no ofrecen algo diferente. El otro día estaba escuchando yo un podcast y hablaba de que había una aerolínea que lo que había hecho era, tú cuando entrabas en el avión tenías una especie de pequeño ordenador en tu asiento y podías chatear con la gente que estaba en el propio avión, que yo creo que es un tema diferente a lo que se está viendo hasta ahora. Y luego también pues tenías una pantallita donde podías hacer tú el pedido de lo que querías. Es decir, hemos llegado a un punto donde vamos al menor coste posible y al menor servicio posible también. Es decir, llegas al avión y es totalmente eso neutro, no me aporta nada. En cambio, si pudiéramos ofrecer un tipo de servicio diferente, la aerolínea diera algo que fuera sustancialmente que se valorara, podríamos también hablar de otros precios, porque iríamos a eso. Hay otra aerolínea, coincidiendo con lo que comentabas, que también ofrecía, no sé si eran 40 o 50 plazas solo en un avión. Claro, la distancia entre butacas es prácticamente de 2 metros, ¿no? Entonces, ¿y pagarías más? Los precios, evidentemente, son mucho más altos, pero bueno, seguro que encuentran un segmento del mercado dispuesto a pagar más con tal de. Hemos llegado a un momento donde no nos da ni el vaso de agua ya. Es que realmente tú te montas en el avión y pagas por todo. Entonces, claro, tienes que ir a precio, porque si no te dan nada, como comprenderás, tendrás que ir a la web, mirar a ver los precios y el que sea menor, pues es el que coge. Ahora, si me dan algo más, yo me lo pensaría y realmente pues compraría ese viaje. Sigue siendo la oferta de sensaciones, ¿no? Es decir, ¿sí? Una sensación más, lo que pasa es que ya no en el destino, sino en el medio, ¿no? Lo que al final la gente, a no ser que sean vuelos de largo recorrido, que tienen, pues claro, evidentemente un vuelo de 10 horas se te puede hacer muy incómodo según en la situación en la que estés volando, ¿no? Pero en vuelos de corta distancia, pues lo que comentabas antes da un poco
igual cuál puede ser la situación, ¿no? Quizás la gente valora más el hotel, ¿no? Probablemente, que es donde más tiempo va a pasar de su estancia, que no el vuelo, que puede ser 1 hora, 2 horas. Esa fue una de las, digamos, nosotros después de 6 años ya de programa, hemos analizado en algunas ocasiones este tema, hemos podido ver una evolución. Sí que es verdad que al principio uno de los comentarios era que lo que no se gastaba en el trayecto se lo gastaba en el destino. No sé si eso se ha seguido manteniendo en la experiencia de la hotelera. ¿Se ve que hay un incremento en la categoría o en el gasto, sino en el destino como mínimo en el hotel, o no tanto como se podía prever inicialmente? Sí, hombre, piensa que nosotros tampoco no somos un perfil de portal de viajes online donde la gente venga a buscar precios, ¿no? Yo creo que la gente conoce los precios, o al menos el baremo de precios de cada una de las marcas de Sol Meliá, ¿sabes? La gente que no es lo mismo un Trip que un Meliá y que un Paradisus, que es el resort de gran lujo con todo incluido. Entonces, yo creo que la gente, por supuesto, nos utilizará para comparar, pero no es esa búsqueda de voy a encontrar el hotel más barato, porque para eso yo creo que hay otras webs, buscadores, ¿no? Otros buscadores. Uno de los temas, señor Maldonado, que hablaba al principio es lo importante que es la información del destino, la información del hotel, el compartir esa información, webs especializadas en dar a conocer o darse a conocer mutuamente informaciones sobre el destino. ¿Es peligroso que el cliente llegue a tener tanta información sobre lo que espera encontrar en el sitio, ya sea el hotel, ya sea el destino, y el riesgo que eso puede llevar de que el destino no cubra sus expectativas y se origine de alguna forma, pues si no una queja, como mínimo un malestar? Si hablo como viajero del siglo XXI, yo creo que no es un riesgo, sino una necesidad del viajero, que realmente tiene que poder investigar antes de llegar a destino. Yo no sé, por ejemplo, si conocéis el caso de Starwood. Starwood ha sacado una comunidad virtual donde tú llegas a la página, ves todos los hoteles posicionados por el mundo y clicando con el botón derecho encuentras fotografías, experiencias, valoraciones de otros clientes que han estado ahí. Entonces, eso da mucha transparencia y mucha seguridad al cliente. Es decir, yo sé que en esos hoteles pues voy a recibir un buen servicio, porque están ofreciendo eso de forma muy transparente. Y eso a mí me da una garantía. Esa es la versión, digamos, oficial de la web, digamos, corporativa, pero hay otras webs especializadas en opiniones quizás no tan positivas para... Como un TripAdvisor, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, es decir, sigue siendo una información al alcance y difícil de luchar contra ella, ¿no? Es decir, ya hablo de destino, hablo de hotel, hablo incluso de compañía aérea, ¿no? No, yo creo que ha habido un momento en el turismo, y lo que somos un poco más antiguos, lo hemos vivido, donde la gran batalla era informar al cliente. Es decir, que el cliente fuera informado a dónde iba, qué era lo que se iba a encontrar, cómo era el hotel, y que no fuera con unas expectativas diferentes a lo que el destino ofrecía. Yo creo que el que haya hasta el hueso, que sean webs pues duras y donde se permite todo tipo de comentarios, yo creo que es positivo. Es decir, yo creo que el cliente lo que tiene que saber hacer es analizar la información. Tiene muchos sitios donde analizar la información, y yo me imagino pues que leyendo pues ese tipo de comentarios o de experiencias de otras personas, pues te acabas identificando más con unos que con otros, pues por la forma de escribir, pues por la forma de contar las cosas. Entonces yo creo que todo lo que sea información es positivo, ¿no? Y a partir de ahí es lo que el cliente tiene un poco de contrastar la información, filtrarla, y el destino al final la acaba convenciendo por ir y vivir su propia experiencia, ¿no? Que al final es lo que vale, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. El peligro no es el exceso de información, sino cómo el cliente interpreta esa información, ¿no? Porque pues podemos leer un comentario de un viajero que se ha ido de luna de miel a un determinado destino y ha vuelto pues con su recién matrimonio casi hecho pedazos, y por supuesto su comentario en cualquier web pues no va a comentar lo mala que es su mujer, sino que probablemente comentará que el destino es un desastre y que todo fue fatal. Entonces, evidentemente hay que cogerlo todo con pinzas, y por supuesto que hay que informarse. Cuanta más información haya en Internet, de hecho Internet yo creo que sirve gracias en parte a que es una gran fuente de información, y eso es beneficioso. Ahora bien, como digo, todo hay que saber interpretarlo, ¿no? En la introducción que hacías del programa, uno de los temas que decíamos que íbamos a profundizar o intentar profundizar, con lo complicado que es todo el Internet de profundizar, es cómo
enfocar el buen resultado de las inversiones en digamos, .com, en el caso de Soria, lógicamente, o cualquiera de las empresas que tenemos aquí representadas esta noche. Muchos de los espectadores son profesionales, son empresarios del sector y buscan un poco ese beneficio del online en el que todo el mundo le está diciendo hay que invertir, hay que invertir. ¿Cuáles son las claves? El posicionamiento, el valor de la marca. En el caso, por ejemplo, de Orizonia, el apostar por una marca ya implantada en el .com y ya con un buen posicionamiento. En el caso, por ejemplo, de Logitravel, una marca que empieza de cero, ¿cuál es el valor que se le da al posicionamiento en la red? La clave en una empresa como la nuestra, donde aún nos falta posicionamiento, es la explotación al máximo de las capacidades de tecnología que existen hoy en día, con el fin de optimizar al máximo los procesos y reducir los costes al mínimo. Con esta reducción de costes lo que puedes hacer es repercutir en el precio del cliente final, y esto es la clave. Y luego la inversión en marketing siempre ajustada a un retorno de inversión obtenida. Directo. En el caso de viajar.com. Y yo creo que es básicamente igual en todos los casos. Es decir, por un lado nos encontramos ante una situación de mercado ante la que no podemos mirar a otro lado. Es decir, el mercado está ahí, hay una importante flujo de ventas que se producen vía online y que se producen con los beneficios que él comentaba, ¿no? Es decir, al final es un tema de poder llegar al cliente, de informarle, de acercarle el producto todo lo que podamos y además tratar de abaratar al máximo los procesos de fabricación. Todo ese proceso de abaratamiento lo único que hace es podérsele trasladar al cliente y abrir el abanico de la gente que nos puede comprar. ¿Pero tantas posibilidades de abaratamiento hay en el producto de Internet, señor Batanero, como para poder repercutirlo directamente en los precios finales? Sí, sí que las hay porque, hombre, en nuestro caso es más complejo de analizar, ¿no? Pero yo estoy seguro que en el caso de una agencia de viajes, pues poder de algún modo prescindir de determinadas ubicaciones que no están siendo rentables y trasladar de alguna manera o ofrecer ese servicio que se estaba dando, digamos, offline al mundo online, pues seguramente eso produce un abaratamiento que espero, yo supongo que se traduce luego al cliente final. Tanto en pequeñas empresas como en grandes empresas. Abundando un poco lo que comentábamos ahora, yo te pongo un ejemplo que atañe directamente a nuestra marca y que la gente entenderá muy fácil. Es decir, nosotros tenemos una gran red de tour operadores. Hace unos años todas las reservas que nos llegaban venían vía booking telefónico. Había un momento cuando se producían las grandes puntas de ventas, en el mes de junio y en el mes de julio, que no había booking que soportara el número de llamadas que llegaban. Y yo me acuerdo de ir por nuestras delegaciones, de los turoperadores, que vendemos vía agencias de viajes, el canal tradicional. Y claro, veías allí las pantallitas, ¿no?, con 60 llamadas en espera, 70 llamadas por espera, y todos los días era el reporting de ver cómo se habían atendido las llamadas. Te habían entrado 1000, habías atendido 200, habías dejado 200 sin atender, y cada vez que ibas luego a sentarte con las agencias de viajes, pues para ver un poco cómo había ido el año, negociar las comisiones y las condiciones de venta del siguiente año, analizar un poco qué servicio habíamos dado, pues al final la queja era siempre la misma. Es que en verano es imposible comunicar con vosotros, es que llamo por teléfono y siempre comunicáis, hasta que consigo que me cogéis el teléfono. Y claro, detrás de esa llamada de teléfono había una venta. Ahora no, ahora nosotros vendemos un 70, un 75% de nuestras ventas vienen vía web. Es decir, ahí hemos ¿Pero por el canal tradicional? No. ¿La agencia de viajes, quiero decir? Agencia de viajes vía web, correcto. Eso sería un B2B. Pero viene vía tradicional, es decir, nosotros hemos tenido un abaratamiento. Es el valor, sigue siendo el valor de la marca, el valor de la marca del tour operador, pero no tanto un posicionamiento. Lo decía más que nada porque nosotros en la pasada celebración de FitTour se celebró también una jornada que era FitTour Tech, donde un especialista pues nos comentaba precisamente el valor de ese posicionamiento y por qué esa comparativa que yo intentaba hacer entre empresas grandes y empresas pequeñas y cómo pueden buscarse su hueco las pequeñas. El hotelero siempre pues ha tenido los touroperadores, las agencias de viajes, todo lo que han estado comentando antes, pero el canal web, directamente hacer las reservas hacia él, pues no lo han empezado a trabajar ahora, ¿no? Y lo primero fundamental es que su sitio web pues esté preparado para recibir suficientes visitas
y la forma de conseguir estas visitas, el posicionamiento natural, pues bueno, tiene toda su estrategia. Bueno, también que mucha gente hable de ti, que mucha gente te enlace desde otros sitios, cuantos más mejor. No vale cualquiera, pero como regla general, cuantos más mejor, ¿no? Y son 4 puntos importantes para el posicionamiento. Pues prácticamente lo mismo, ¿no? Es decir, que el canal tenga suficiente capacidad como para absorber esa demanda, que es un poco trasladar la demanda telefónica a la demanda vía web, ¿no? Vía web. Es decir, eso que nos ha permitido, por un lado, dar un mejor servicio a las agencias y, por otro lado, no tener esas puntas de reservas donde no teníamos suficiente personal que pudiera atender el teléfono y que cuando cogías pues personal externo para cubrir esas puntas, al final el servicio que dábamos tampoco era bueno porque no se conocían bien los sistemas, no se conocían bien los destinos. El producto que vendemos es un producto complejo, porque te puede entrar una reserva de Baleares con la complejidad que tiene, porque todo el mundo parece que conoce muy bien Baleares o Mallorca, pero luego al final la gente no es capaz de distinguir dónde está Calamayor de Alcudia. Y el producto que hay en Alcudia pues es muy diferente del producto que hay en Calamayor, y eso al final pues hace que un cliente pues se quede satisfecho o no se quede satisfecho. Y hablamos de eso como podemos hablar de cruceros o de viajes a la India o a Túnez o al Caribe. Sí, cualquiera de los Entonces productos. era un tema complicado poder tener personal que atendiera en número suficiente y con la calidad suficiente. El señor Maldonado también, aparte de su visión como viajero, digamos, en primera persona, también tiene la participación, digamos, en la parte tecnológica, ¿no? En la implementación de los procesos informáticos, en este caso tecnológicos, en las empresas. ¿Cómo lo está haciendo la empresa española, la empresa turística española? ¿Estamos a la altura de lo que supone el segundo destino mundial o...? En cuanto a webs, ¿te refieres? Sí, a lo que sería la comercialización online. Yo creo que ahí tendríamos que abrir otro punto, otra línea de trabajo, que sería que la web, aparte de permitir abaratar costes, realmente lo que te abre es poder segmentar mejor. Es decir, poder realmente cubrir un nicho a través de la web. Es decir, por ejemplo, hace un par de años yo buscaba viajar a los parques nacionales del sur de Utah. Y lo que hice fue empezar a investigar por la web, a ver realmente cuáles eran las agencias de viajes que lo tocaban. Pues había 3 agencias de viajes que tocaban solo parques nacionales en Utah. Entonces, realmente lo que te puede aportar Internet o lo que te da es que puedas hacer eso, puedes dirigirte a un mercado muy específico y tengas un mercado global. Entonces, no es tanto abaratar costes, sino que puedas tú segmentar con un producto muy específico para un público concreto, que yo creo que es una de las líneas que tenemos un poco abandonadas, porque si te vas a las webs que hay, de reservas y demás, todas son muy horizontales. Realmente no tenemos nada muy verticalizado. Y creo que la web nos permite verticalizar y creo que tendríamos que empezar a ello. En el caso lógico de una empresa como Solmelia, con una segmentación, en este caso por marcas y lógicamente por productos, ¿es eso lo que está buscando? ¿Y se puede trasladar de esa misma forma a Internet? Sí, de hecho es algo que ya se está haciendo y ya se puede ver online. Es decir, cada una de las marcas que tenemos pues empieza a profundizar, ¿no?, en su espacio en Internet, y cada vez los brand managers de cada una de esas marcas pues están más preocupados por la presencia de su marca en Internet, ¿no? Y ahí sí que coincido que efectivamente el espectro de público es totalmente distinto y las expectativas, que al final es lo que la gente viene buscando cuando reserva un viaje o un hotel, las expectativas son radicalmente distintas, ¿no?, en cada una de esas marcas. Pues nos queda tiempo para una última intervención que sí me gustaría, como intentamos hacer siempre cada vez que terminamos un programa, buscar una conclusión, ¿no? En este caso, lo que sí me gustaría, después de todo lo bueno que se ha hablado aquí de Internet, de la comercialización online, de esos hábitos del cliente, si tuviera que definir cuál es la asignatura pendiente no solo de Internet, sino de la comercialización turística a través de la red, ¿cuál sería en cada uno de ustedes? Y ya para terminar, señor Maldonado. Para mí las carencias sería la falta de segmentación y la transmisión de experiencias y emociones de los viajeros. Señor Batanero. Para mí sería la usabilidad, es decir, hacer más accesible todo el producto y no solo el producto, sino los procesos de reserva y de consulta mucho más accesibles al cliente. Señor Ben Nassar. Coincido plenamente con el señor Maldonado.
Es decir, las páginas web aún les falta evolucionar mucho de cara a que sean más usables para el usuario, más entendibles y más fáciles de manejar. Señor Fernández, para terminar. Pues coincido con el tema, ¿no?, de tener unas páginas que sean fácilmente usables, que tengan un lenguaje muy amigable y luego que el producto y el producto turístico es súper amplio, que esté todo ahí. Porque a veces pues podemos poner los parques de Utah, pero es complicado. Es decir, si no tienes una masa crítica que compre los parques de Utah, todo el proceso de cargar eso para poder vender es difícil. Entonces, el poder cargar todo el producto, en nuestro caso tenemos desde una estancia en cualquier costa española hasta una vuelta al mundo, tenerlo todo cargado para que el cliente con un lenguaje amigable pueda acceder, pueda verlo, pueda informarse, pueda ver un poco toda la información y además pueda reservar, yo creo que es un poco donde está la asignatura. Pues apuntémoslo en la bandeja de pendientes, ¿no?, ya que estamos hablando de eso, y a ver si lo resolvemos. Nosotros, por nuestra parte, esperamos que este interesante programa haya resultado también de su agrado. Nosotros esperamos contar aquí también con su atención la próxima semana, como siempre en Hosteltour Televisión, todos los miércoles a las 10:15 de la noche. La semana que viene analizaremos más profundamente el sector del transporte aéreo después de un año 2006 en el que se supone que ya habremos salido de las dificultades que plantearon en el año anterior, en 2005. Buenas noches y gracias por su atención.